La Voz de América presenta. Kamala Harris y Donald Trump enfocan sus esfuerzos en electorados específicos a 2 semanas de los comicios. Y el voto hispano es uno de los más representativos. En nuestra serie especial les contamos cuál es la clave del voto latino. En un nuevo encuentro, el secretario de Estado insta al primer ministro de Israel a apaciguar el conflicto en el Líbano y Gaza. Y luchas internas sacuden al cártel de Sinaloa. Los hijos del Chapo negocian con el Departamento de Justicia. Bienvenidos, los saluda Yasmín López. Estamos a 14 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las campañas están cambiando su estrategia. Ahora se enfocan en nichos específicos. Kamala Harris se dirige a las mujeres conservadoras de los suburbios de 3 estados clave, mientras Donald Trump también compartió con hispanos republicanos en esta ocasión. Carolina Valladares ha venido siguiendo ambas campañas. Carolina, adelante con la información. Así es, Yasmin, en las últimas horas y semanas lo que estamos viendo no son grandes eventos de campaña con miles de votantes, sino pequeños eventos con menos votantes, pero más quizás importantes a la hora de decantar la balanza. En las últimas horas Harris se fue al norte, como dices, para convencer a mujeres conservadoras. También Trump estuvo en Carolina del Norte para convencer a los cristianos evangelistas. Y es que como están las encuestas, estos votos pueden decantar la balanza, y sino que se lo digan a Biden, que en 2020 ganó las elecciones en parte gracias a su victoria en Georgia por cerca de 12.000 votos. Sigue el empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Mientras ambos candidatos recorren los kilómetros que separan los estados bisagra, una nueva encuesta de la agencia de noticias Reuters revela el hartazgo de un electorado que asegura que el país va por mal camino. Les preguntamos, ¿creen que la nación va por el camino correcto o por el camino equivocado? Los estadounidenses dijeron que la nación va por el camino equivocado. La economía, el 60% dijo que va por el camino equivocado. Inmigración, el 65%. Política nacional, el 72%. En una contienda muy reñida, tanto la demócrata como el republicano se lanzan a la conquista de pequeños nichos de votantes que podrían darles la victoria. En el caso de Harris se trata del voto de mujeres conservadoras en estados del centro del país. Allí acudió de la mano de la exlegisladora republicana Liz Cheney, esbozando a un Trump que aseguró supone un riesgo para la democracia de Estados Unidos. Esto debería llevarnos a observar que es cada vez más inestable, pero no tienen que confiar en mi palabra. Escuchen a las personas que lo conocen mejor, las personas que trabajaron con él en la Casa Blanca, en la oficina Oval. En el caso de Trump se trata del voto de los cristianos del sur, a quienes se dirigió en un discurso con líderes religiosos en Carolina del Norte. Ella es muy destructiva para la religión, es muy destructiva para el cristianismo y muy destructiva para los evangélicos y la Iglesia Católica. Y hoy hay también otro de los nichos es el de los latinos, y lo es por partida doble. Mientras Trump ha dado en el día de hoy un town hall con los latinos de Miami, también hoy Kamala Harris va a ofrecer una entrevista con el canal en español Telemundo. Pues justamente de eso seguimos hablando, Carolina, porque en un evento celebrado, como tú lo dices, en Miami, con líderes hispanos, Donald Trump abordó el tema específico migratorio. A ese electorado también se dirigió Kamala Harris en esta entrevista con Telemundo. José Pernalete nos informa. El evento al que asistió este martes el candidato republicano Donald Trump incluyó palabras de líderes religiosos del sur de Florida junto a dirigentes políticos y activistas hispanos. Se reunieron con el expresidente en una mesa redonda con representantes de esta población en el sur de Florida. Allí Trump insistió en uno de sus argumentos de campaña, la inmigración ilegal. Creo que el mayor problema que tiene este país es lo que han permitido que nos pase en la frontera. Han permitido que nuestro país sea destruido. Están permitiendo que miles de asesinos, traficantes de drogas, terroristas y personas de instituciones mentales entren en nuestro país. Todos los asistentes afectos al Partido Republicano calificaron como favorable el encuentro con el aspirante a la presidencia, quien recibió a esta comunidad en su propiedad de Miami, el Trump National Doral. Puedo ver esa tenacidad, esa fortaleza que tiene,
para cada día estar trabajando a favor de toda la nación. Por eso es que él dice, salvemos a América. Por otra parte, el equipo de la campaña demócrata Harris Walz respondió a esta presencia del expresidente Donald J. Trump reunido con representantes hispanos en el sur de Florida. Donald Trump no ha hecho absolutamente nada por ganarse el voto de los latinos, además de criminalizar nuestra comunidad, demonizar nuestra comunidad, decir que somos animales, que comemos animales, que envenenamos la sangre de la nación. Entre tanto, la vicepresidenta Kamala Harris presentará en la cadena televisiva Telemundo la agenda de oportunidades para los hombres latinos, con el objetivo de reducir los costos de viviendas y ampliar las oportunidades de empleo para esta población. José Pernalete, Voz de América, Miami. Faltan 2 semanas para conocer quién será el nuevo presidente de Estados Unidos. Por eso hoy damos inicio a nuestro especial La clave del voto hispano, una serie que muestra la relevancia de nuestra comunidad y sus visiones desde varios estados alrededor del país. Comenzamos en Texas, desde Austin nos acompaña en directo Laura Sepúlveda. Laura, sabemos que la migración es un tema crucial para los hispanos, en especial en esos estados fronterizos como Texas, donde te encuentras, pero también sabemos que ese tema no siempre es la prioridad. ¿Qué vamos a encontrar en tu historia? Adelante. Pues sin duda, Yasmín, vamos a estar mirando esas prioridades económicas que tienen los latinos. Este tema de la migración la ha venido analizando y sin duda es tema crucial para esa población que sigue en aumento. En el año 2020 hablábamos del 32% de las personas elegibles para participar, pues este número ha aumentado de manera significativa. Hablamos de un incremento en este momento son 6,5 millones de personas hispanas que son elegibles para participar de los comicios aquí en el estado de Texas, y según lo que podíamos hablar con expertos, hay varios temas que hacen parte de su prioridad en medio de estas expectativas para quién ocupará la Casa Blanca. En 2023, más de 878,000 personas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en Texas, el segundo estado con más naturalizaciones, lo que se traduce en potenciales nuevos votantes. Al tiempo, el censo destaca aumento de la población latina que, según expertos, tiene prioridades a la hora de votar. Migración es importante para todos los latinos, también para los jóvenes latinos, pero no es ya el principal tema. Al igual que todos, la economía, el sistema de salud, el trabajo, la educación son temas importantes para los latinos. Según el censo de Estados Unidos, este verano, los latinos representaban el 40.2% de la población en Texas, mientras los no hispanos eran el 39.8%. He oído de miembros de la comunidad que tienen aquí muchísimos años, ya generaciones, no son tan pro inmigración como los más recientes. Como son nuevos, están dispuestos a trabajar por menos dinero. Entonces sienten como que le está quitando oportunidades. Estadounidenses hispanos consultados por La Voz de América siguen de cerca las propuestas migratorias de ambos partidos. Tienen que venir como debe un reglamento a las leyes de... Necesitamos mejores oportunidades. Los latinos estamos estereotipados, sin que suene mal, como cuando ves a un perro pitbull ya tienes una opinión sobre ellos. Texas es, después de California, el estado con mayor número de potenciales votantes hispanos, al representar, según el Centro de Investigaciones Pew, el 32% de la población elegible, pero esa cifra no se traduce en una participación real. Ciudadanos que se naturalizaron y que no se han registrado para votar. O son elegibles para alcanzar ciudadanía y no lo hacen. Es decir, la población está ahí, pero no se conecta del todo. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, entre 2016 y 2020, el apoyo a Trump aumentó en el país a cuenta de sus posiciones antimigratorias y no a pesar de ellas. A esto se suma una encuesta de Pew que destaca que el 75% de los hispanos en Estados Unidos describen el cruce migratorio como un problema importante o una crisis. Históricamente, los hispanos han dado apoyo republicano aquí en el estado de Texas, pero hay que recordar que en 2020 el apoyo fue al Partido Demócrata y precisamente al candidato que llegó a la Casa Blanca, hoy presidente Joe Biden. La expectativa será entonces si los hispanos apoyan republicano o demócrata para las elecciones que se acercan. Así es, Laura, gracias por tu reporte. Y bien, la clave del voto hispano tiene información ampliada en nuestra página web vozdeamerica.com. Escaneando el código QR que ve en pantalla, accederá
tendrá acceso a todos los reportes de los periodistas de La Voz de América que han producido para ilustrar algunos de los retos que enfrentan los candidatos para descifrar ese voto hispano. Cambiamos de información y nos vamos para Israel, donde el secretario de Estado Antony Blinken, en su visita a ese país este martes, sugirió que la reciente muerte del líder de Hamas la semana pasada podría abrir una puerta hacia la paz. El alto diplomático instó al primer ministro israelí a facilitar más ayuda humanitaria a Gaza. Jacopo Luzzi está con nosotros en directo. Jacopo, ¿qué más pidió el secretario Blinken? Bueno, Yasmín, es el viaje número 11 del secretario Blinken desde el comienzo de la guerra y en este encuentro cara a cara con Benjamin Netanyahu por 2 horas y medias, Blinken lo presionó con fuerza para que finalmente termine esta guerra y los rehenes retenidos en la franja regresen a casa. De hecho, para Estados Unidos, este es el momento crucial, encontrando una manera de que proporcione seguridad duradera para los israelíes y también los palestinos. En el último esfuerzo de la administración Biden para calmar las hostilidades en Medio Oriente, el secretario de Estado Antony Blinken llegó a Israel este martes. En un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Blinken instó a Israel a aprovechar la muerte del líder de Hamas para conseguir la liberación de los rehenes que permanecen en la franja y poner fin al conflicto en Gaza. Su muerte es una nueva oportunidad para revitalizar esa conversación y trabajar para lograr una propuesta de alto al fuego, una que permita un flujo de ayuda humanitaria a Gaza, una que traiga a casa a los rehenes restantes, incluidos los 7 estadounidenses. Al mismo tiempo, Blinken enfatizó la necesidad de que Israel aumente la asistencia humanitaria a Gaza frente a un posible recorte de la ayuda militar estadounidense. La reunión ocurrió cuando el ejército israelí ha continuado sus ataques en Gaza y sobre todo en Líbano, a pesar de que el enviado estadounidense sobre el conflicto entre Israel y Hezbollah advirtió que la guerra allí se salió de control. Al mismo tiempo, estamos trabajando con el gobierno del Líbano, con el Estado del Líbano y el gobierno de Israel para llegar a una fórmula que ponga fin a este conflicto de una vez por todas. El presidente Biden y su administración han intentado en repetidas ocasiones calmar el conflicto que se está extendiendo en Medio Oriente, donde Israel lucha contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, Netanyahu y los grupos militantes han rechazado hasta ahora los pedidos de que muestren más moderación y alcancen un alto al fuego. La semana pasada circularon documentos filtrados de inteligencia de Estados Unidos que describen los movimientos militares israelíes, lo que apunta a un posible ataque de Israel contra Irán en los próximos días. El martes, el FBI anunció que está investigando el asunto, mientras la Casa Blanca reiteró que esto es muy preocupante. Jacopo, entre tanto, en el Líbano las autoridades removían hoy los escombros tras el bombardeo de Israel que impactó las inmediaciones del principal hospital de ese país. Joan Cabacés nos preparó el informe desde Beirut. La ofensiva a gran escala de Israel contra Hezbollah en Líbano alcanza nuevos puntos álgidos. Las tropas israelíes han lanzado hoy misiles a plena luz del día contra distintos edificios residenciales de más de 10 pisos en Beirut, derribándolos al momento. Por ahora se desconoce el motivo del ataque y las cifras de posibles víctimas mortales, aunque Israel había avisado minutos antes de bombardear. Algo distinto a lo que ocurrió anoche en el hospital universitario Rafik Hariri, el mayor centro público de Beirut. Israel bombardeó las inmediaciones del hospital por sorpresa y el ataque mató a 13 personas, una de ellas un niño, y dejó 57 heridos. Otro destacado centro médico en Beirut, el Hospital Sahel, ha sido evacuado tras las amenazas israelíes. Israel asegura, sin aportar pruebas, que Hezbollah tiene un búnker debajo del hospital donde esconde dinero y oro. El director del centro, en un acto desesperado, ha abierto hoy las puertas del hospital para que periodistas comprueben la supuesta falsedad de las afirmaciones israelíes. Israel, mientras, también bombardea hoy con fuerza el municipio de Al-Hosh, cerca de Tiro, en el sur del Líbano. Desde hace días, los soldados israelíes volatilizan barrios y municipios enteros en la zona fronteriza en el marco de la lucha contra Hezbollah. Joan Cabacés Vega, Voz de América, Beirut.
En Europa del Este, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró su apoyo a Ucrania en un discurso que emitió desde Kiev. Aseguró que Estados Unidos le dará a Ucrania lo que necesita para luchar en defensa contra Rusia, aunque no dio ninguna pista de que Washington puede respaldar los puntos clave del llamado Plan de Victoria que impulsa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que pide a los aliados occidentales de Ucrania que vayan un poco más allá, en particular solicitando una invitación para que Ucrania se una a la OTAN y le permita utilizar misiles de largo alcance suministrados por Occidente para atacar objetivos militares en lo profundo del territorio ruso. Usted no se mueva porque regresamos con el más reciente reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el que un país centroamericano se ubica en el peor lugar. Una elección presidencial que hará historia. La población está ahí, pero no se conecta del todo. Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo. Que haya una oportunidad de empleo para nuestras mujeres, los hombres. Tienen que venir como debe un reglamento. Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano. Este es uno de los estados decisivos, muy pronto en todas nuestras plataformas. Esta semana en Foro. Es muy doloroso ver lo que está pasando en Gaza. Hay muertos, hay desplazamiento y una destrucción total. Quisiera ser un poco positivo, pero el que hayan dado de baja a Yahya Sinwar, me parece que eso le pone más incertidumbre al proceso. Si Israel pretende destruir totalmente a Hamas y Hezbollah, no lo va a lograr, ni creo que tampoco quiera. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. En Venezuela, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló al expresidente de PDVSA, Pedro Telechea, de poner en riesgo la estabilidad de la industria petrolera al entregar datos confidenciales de la compañía estatal a una empresa estadounidense. Y sin duda, entregar el cerebro, las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica un hecho de traición a la patria. No me corresponde a mí acusarlo, pero yo lo veo así. Por ahora, la Fiscalía de la Nación no ha dado más detalles del caso ni de los delitos que podría imputarle al exministro y expresidente de PDVSA. Vamos a Nicaragua, donde se posiciona este país como el más peligroso de América para el ejercicio del periodismo, según la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo sitúa en el último lugar del índice de libertad de prensa. Donaldo Hernández nos amplía. El gobierno de Nicaragua asegura ser víctima de los medios de comunicación independientes por mantener una postura crítica a raíz de la crisis política iniciada en el año 2018. Nos enfrentamos a las campañas de mentiras, a las agresiones, a las calumnias, las difamaciones y noticias falsas en contra de nuestros pueblos. Sin embargo, organizaciones internacionales que promueven los derechos de los periodistas advierten que es el gobierno nicaragüense quien ha vulnerado la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa ha colocado a Nicaragua en el último lugar en el índice de la libertad de prensa de América, países que comparten los mismos valores ideológicos.
El hecho de que Nicaragua esté tan cerca de Cuba, Venezuela, evidencia que tratan de reforzar las relaciones con países antidemocráticos que destruyen y que violentan los derechos humanos de sus poblaciones. En ese sentido, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua refiere que, aunque en el país no hay medios independientes, impresos, radiales y televisivos, las iniciativas digitales son las que siguen informando sobre la crisis del país. El régimen tiene todos los medios, pero lamentablemente no tienen audiencia. Nuestras estadísticas se basan en que más del 50% de quienes nos ven están en Nicaragua, y eso pues es importante para nosotros. La Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia da cuenta del exilio de 278 periodistas por el hostigamiento del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, acuerdo en marcha. Los hijos del Chapo Guzmán podrían reconfigurar el narcotráfico en México a través de una negociación con la justicia estadounidense. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¡Arriba las mujeres! Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares, todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hoy arrancó la versión 16 de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, un evento con el que el líder ruso Vladimir Putin busca contrarrestar los esfuerzos de Occidente por aislarlo. Contará con la asistencia del presidente de China, Xi Jinping, y de India, Narendra Modi. Este encuentro tiene lugar luego de la histórica expansión del grupo en enero, cuando se unieron Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Etiopía. Los líderes del bloque dicen que centrarán sus esfuerzos en la colaboración económica, cultural y en el impulso de iniciativas conjuntas. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, están en negociaciones con la justicia estadounidense, un acuerdo que podría alterar drásticamente el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. Miguel Ángel Boiso nos ofrece el reporte.
El abogado de Joaquín y Ovidio Guzmán informó que los dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa buscan un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. La analista Ana María Salazar afirma que ambos buscan obtener una condena menor. Los líderes de estas organizaciones saben que si no encuentran una forma de negociar con Estados Unidos, eventualmente los van a detener y van a enfrentar un juicio en Estados Unidos en donde van a pasar el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad. Por su parte, el padre de los llamados Chapitos, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ha presentado una moción de apelación en la que afirma que su extradición a Estados Unidos fue ilegal. Fui extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado. La jurisprudencia estadounidense básicamente dice que no les importa tanto cómo llegaron o cómo te llevaron a Estados Unidos, ¿sí? Sino el hecho de que ya estás en Estados Unidos bajo el arresto de alguna autoridad. Mientras tanto, la violencia en el norte del país continúa, pero la presidenta de México espera que su estrategia de seguridad tenga resultados. Vamos a dar resultados en seguridad. No es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta. Y las autoridades mexicanas validan una vez más la teoría de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, sobre su secuestro y captura en Estados Unidos, en plena batalla contra los Chapitos en Sinaloa. El futuro de los integrantes del cártel de Sinaloa continúa en la incertidumbre, con disputas legales y enfrentamientos internos. La narrativa oficial se mantiene difusa, mientras las autoridades buscan desentrañar la verdad detrás de la caída del Mayo. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Nueva pausa, ya regresamos. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, te ayuda. Mama, te ayuda. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, непредсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Dos latinoamericanas se destacan entre los ganadores en la segunda edición de los Premios Globales contra el Racismo que entregó el Departamento de Estado. Ellas son Tomasa Yarhui Jacome, quien es la primera mujer indígena electa en Sucre, Bolivia, quien ha trabajado para mejorar las oportunidades económicas de su comunidad. Por otro lado, Tania Duarte, psicóloga y defensora de los derechos de los afrodescendientes en México, es conocida por ayudar a visibilizar y fortalecer los derechos de su comunidad por más de 35 años. Toca resistir, seguir trabajando y yo quiero tener oportunidades como las que tuve ahora para denunciar sin miedo, para que el mundo entero sepa lo que estamos viviendo y aquí me tienen a una mujer indígena que soy capaz de elevar la voz de lo que está pasando en Bolivia.
Cerramos esta misión con la pasarela más adorable que ha transformado el barrio East Village en Nueva York con el desfile anual de Halloween para perros. Los caninos neoyorquinos se lucieron como nunca, se vieron desfilar desde perritos calientes hasta una cenicienta peluda. Con 34 años de tradición, este desfile lleva cada año diversión a la Gran Manzana. Así nos despedimos por hoy.